Bienvenido y este es su canal El Galán Jugando y Más, donde todos los días son domingos para jugar. Señora, vamos a hablar de la Nintendo Switch Lite, de la Nintendo Switch 2 Lite que se ha filtrado. Obvio, como era de esperarse, porque Nintendo, obvio, que va a lanzar unas cadenas de modelos y revisiones, como pasó con la primera Nintendo Switch. Ahora bien, la pregunta es, ¿esta Nintendo Switch Lite que se ha filtrado va a ser OLED o va a seguir siendo LCD? Quizás te haga la siguiente pregunta. Tú digas, bueno, pero no entiendo las exigencias de que sea OLED porque la primera Nintendo Switch Lite siguió siendo LCD. Sí, es cierto. Si te haces ese planteamiento, está en todo lo cierto. Ahora bien, déjame decirte algo. Recuerdas que los tiempos no eran lo mismo. Cuando se lanzó la primera Nintendo Switch, era un producto, algo totalmente innovador. Nadie estaba haciendo lo mismo en ese momento. Por ende, Nintendo estaba sola y podía hacer cualquier cosa porque en ese momento las personas se decantaron por la Nintendo Switch y era un producto que estaba vendiendo. Después que salieron ya los Ángel PC, que dejó notar y dejó ver de que ya la Nintendo Switch estaba obsoleta en cuanto a potencia. Claro, desde su lanzamiento lo estuvo porque salió por debajo de la PlayStation 4 y la Xbox One en aquel entonces, pero volvemos a lo mismo, era algo único y por eso nadie se exigió de que sea una pantalla OLED luego de que lanzaran la Nintendo Switch OLED. Y ahora, hoy en día, como le digo, hay muchas consolas, muchos Ángel PC que tienen pantalla OLED. Ahora, al darse cuenta de que ya las pantallas OLED tienen mejores resolución, ya sí la gente son más exigentes por el asunto que le dije. Ustedes saben que, como le dije al principio, Nintendo era Nintendo, era la única. Y por eso que nadie se daba, exigía ni quería de que una consola, o sea, no estaba muy al tanto a lo que eran las pantallas OLED, como le dije. Ahora bien, pero viene el caso. Ya hoy en día hay mucha competencia. Los Ángel PC han tomado todo el terreno y la Nintendo y la Steam ha hecho su pantalla OLED. Lenovo ha hecho su pantalla OLED. Ayaneo ha hecho su pantalla OLED. GP de Win ha hecho su pantalla OLED. One X Play ha hecho su pantalla OLED. Es decir, que ya la gente ya ve el LCD como algo totalmente obsoleto y secundario. Y por ende que aquí viene la pregunta. Entiendo, yo digo que esta Nintendo Switch Lite, obvio que ya se filtró, no sabemos si este mismo año se va a anunciar porque escuché rumores de que tendremos otro modelo más pronto de lo pensado, que tiene sentido. Ahora, vienen las respuestas, será una pantalla OLED. Y no solamente eso, también, porque entiendo que esta Nintendo Switch Lite debe de tener por lo menos otro tipo de procesador, por lo menos más batería, porque una de las cosas que las personas reclaman y demandan en la Nintendo Switch 2 es la batería. Yo soy el primero que me uno a la protesta, como dicen, a la causa. La batería de esta consola, no te voy a decir, no te voy a decir que es la peor por el asunto del procesador que lleva esta consola. El procesador que lleva esta consola hace que la batería tenga un mayor rendimiento por el asunto de la eficiencia energética. Una de las cosas que se caracteriza en Nvidia es por esto, por la gran eficiencia energética que hace que sus productos, por ejemplo, en este caso la batería, la Nintendo Switch, sea más eficiente por el asunto del procesador, pero no es que la batería es una batería grande, una batería de mayor capacidad, no, simplemente el procesador marca la diferencia. Pero en este caso, queremos, si lanzan esta revisión o este modelo, que mejoren dos cosas. La pantalla, como le digo, por el asunto de la demanda, de las exigencias hoy en día, de que los tiempos no son como antes. Es la pantalla y la batería, por lo menos. Claro, lo hicieron también con la primera Nintendo Switch Lite. Recordemos que la primera Nintendo Switch pasaba lo mismo. Los juegos no tenían una larga duración de horas. O sea, juegos que eran, claro, demandantes duraban 2 horas y media o 2 horas y 20 minutos. Luego habían otros que eran menos demandantes. Yo recuerdo que jugando juegos, por ejemplo,
retro, por ejemplo, Street Fighters, déjame ver, Final Challenge. La primera Nintendo Switch me daba un tiempo de 3 horas. O sea, juegos que no eran exigentes, ni siquiera AAA. Y luego, como cuando lo jugué, cuando compré la revisión, la versión 2019, que era una versión mejorada con un mejor procesador, claro, seguía teniendo la misma batería, pero el procesador marcaba la diferencia. Ya los juegos iban, los que duraban 3 horas, yo llegué a ver el juego que, según el promedio, que el cálculo que yo sacaba, me daban hasta 7 horas. Pero era un juego no era muy exigente, pero lo más exigente que en ese tiempo daban 2 horas y algo, ya pasaban de 4 horas, casi 5 horas, por lo mismo, por el procesador. Ahora la pregunta es, ¿pasará lo mismo aquí? Vamos a tener, vamos a tener una versión light con mejor batería y una pantalla OLED, que es lo que yo entiendo que debe de pasar, como le digo, porque los tiempos no son lo mismo y Nintendo no puede repetir el mismo, no se puede dar el lujo de repetir el mismo ciclo, porque que estamos en tiempos totalmente diferentes, tiempos de competencias, tiempos exigentes, donde los Ángel PC están luchando por su parte, por lo suyo. Y como le digo, y están grandes empresas, por eso es que hay que también tomar en cuenta esa parte y en parte también hay que temer, porque son grandes corporaciones, como le dije, Lenovo y Asus. O sea, empresas grandes, Lenovo, Valve y Asus. Entonces, por eso que yo entiendo que esta consola, según las especificaciones que vimos, va a tener, por lo menos, yo entiendo de que va a tener una pantalla. O sea, esas son mis percepciones. O sea, no tiene que ser así. Pero yo entiendo que esta Nintendo Switch Lite tiene que tener, por lo menos debe de tener, mejor dicho, debe de tener una pantalla OLED para que el producto sea atractivo. Porque pónganse ustedes mismos y me lo dejan en la caja de comentarios. Pongan ustedes mismos para pensar un minuto. Si te lanzan una pantalla LCD y el mismo procesador, la misma capacidad técnica, estamos en más de lo mismo. Pero por lo menos, si se diferencian esas dos cosas, que tú digas, bueno, eh, él mismo es la misma capacidad, o sea, el mismo procesador, pero hay dos cosas. Tiene una mejor pantalla y mejor batería. Ahora mis juegos que yo tenía 3 horas ya pasan a 4 horas o a 4 horas y media. Tiene sentido, tiene mucha lógica. Ya las cosas ahí cambian. Pero si se lanza una pantalla LCD y el mismo procesador, aunque quizás tenga un poco, como pasó con la Lite, que tenía un poco más de batería, no, bueno, en mi caso, ese es mi caso, no tiene sentido. Y quizá Nintendo como una compañía muy capitalista, quizá lo haga o quizás no. Porque quizá tú digas, bueno, sí, pero es lo mismo, pero tengo más batería, que es una de las cosas que yo me quejaba. Sí, pero no tiene mucho sentido ahora en estos tiempos, cuando ya, como le dije, las grandes empresas, las grandes corporaciones y las grandes marcas están lanzando su pantalla OLED. ¿Entiendes? La última que faltaba era Lenovo y lanzó su pantalla OLED el año pasado con la Lenovo Legion Go 2, que precisamente ahora en junio, voy a compartir esta noticia después, que vamos a hacer un video hablando de eso, voy a hablar de muchas cosas. Ahora en junio también vamos a tener la misma consola, pero la versión SteamOS. Que recordemos que la primera que se lanzó el año pasado, de la primera Lenovo Legion Go 2, fue la versión Windows, que de verdad no debieron de hacerlo así. Pero cada empresa tiene sus políticas y sus decisiones. Yo entiendo que la primera versión que se debió lanzar fue la versión SteamOS, que fue la que me gustó, porque cuando la Lenovo se lanzó versión OS, tuvo un mayor margen de ventas. Pero nada, cada empresa tiene, como le dije, sus políticas. Entonces, volviendo acá, vamos a ver, señores, si al final de este año, lo que hay que investigar, según las filtraciones, ya hay dos códigos, y todos estos códigos que se han filtrado en una página de un usuario que estuvo descifrando estos códigos de Nintendo, vio de que hay dos modelos. Hay un modelo que no parece tener ningún tipo o sea, que no se acople a la televisión. Y hay un modelo que más adelante, como le digo, un modelo OLED. Eso sí se tiene
por ciencia cierta de que va a haber una Nintendo Switch 2 normal, o sea, la misma, híbrida, pero modelo LED. Pero de la Lite sí se sabe de que va a haber un modelo Lite pronto, o sea, que va. Y tiene sentido esta vez. Le digo porque tiene sentido. Porque es una consola totalmente distinta. O sea, lo que se vería mal de parte de Nintendo que te lancen una Nintendo Switch 2 híbrida OLED de inmediato. Porque los usuarios se van a sentir mal. A decir, pues acá, pero yo el año pasado lanzaron esta consola, ahora están lanzando una versión OLED para que yo tenga. No, no. Pero la Lite sí, porque la Lite ya es otro tipo de consola. ¿Me entiendes? No sé si alguien me está entendiendo. Si no es una consola Lite que no se acopla al televisor. Por eso que yo le digo que tiene más sentido de la Lite en este momento. No como pasó en los primeros lanzamientos. En los primeros lanzamientos se hizo diferente. O sea, se lanzó la versión 2019 y luego, bueno, se lanzaron la Lite, recuerdo yo, y la versión 2019 juntas. Pero aquí Nintendo no era lo mismo por asunto de marketing. Lo más lógico es que se lance una Lite. Porque hay personas que quizás quieren jugar de manera Lite. No quieren jugar no quieren usar Joy-Con. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. O sea, hay personas que no les gusta mucho el asunto de jugar el modo acoplado y hay otros que sí. Yo conozco personas que tienen la Nintendo Switch normal, o sea, la Nintendo Switch, y dicen que no juegan en ningún momento en modo portátil. El 90% juegan en modo 2. Lo mismo que hay, por ejemplo, en el caso mío, yo te juego todo lo contrario, un 90% en modo portátil. Me gusta más lo portátil a veces, más en pocos de los casos juego en modo 2. Pero es así, señores. Yo espero que el video te haya gustado. Si es así, nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Hasta la próxima.